¿Qué tal, amigos de Norte Play? Seguimos hablando con los precandidatos de cara a las primarias del 18 de junio, y uno de los que se presenta como candidato es Roy Nikisch. Él es precandidato a intendente de Resistencia, además es ex gobernador. Se presenta como candidato en la lista que lleva a Leandro Esdero como precandidato a gobernador y va a charlar un ratito con nosotros. Buenas noches, Roy, muchas gracias por acercarse. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia, y en definitiva el agradecido soy yo tener la oportunidad de estar con tu audiencia. Bueno, Roy, cuénteme, usted es una persona ya con experiencia en la política, fue intendente de Tres Isletas, fue gobernador de la provincia, diputado provincial, y ahora tiene nuevamente un nuevo desafío, que es el de ser intendente de Resistencia. Cuénteme cómo surgió esta posibilidad y cómo está trabajando. Mirá, muy motivado, no diría contento, pero sí muy motivado, muy metido en el tema de lo que es la campaña y los problemas de Resistencia. Bueno, esto fue una decisión personal muy racionalizada, muy pensada, con mucha cautela ante el pedido de Leandro Esdero de que lo acompañe acá en Resistencia. Leandro es el que mejor mide en Resistencia y podría haber hecho la más fácil, y quizás hoy, siendo precandidato a intendente de Resistencia, casi tendría el lugar ganado. Pero decidió competir por la provincia, cuestión que la viene caminando hace bastantes años. Así que bueno, ante ese desafío de él y este pedido de acompañarlo, bueno, he decidido hacerlo. Como yo digo, estaba en punto muerto, en cero, el auto parado, pero una vez que tomo la decisión de competir, automáticamente en pocos segundos estoy a 100, a máxima velocidad, y por eso dije recién, muy motivado. Realmente no pensé que sería una cuestión que me haga sentir quizás hasta agradecido, digamos, de esta propuesta, porque el conocer un poco más en profundidad Resistencia, donde vivo hace 15 años, me ha llevado mucho a pensar en mi pueblo, porque en definitiva Resistencia es una cantidad de Tres Isletas dentro de un solo perímetro. Entonces, encontrar la ciudad como la encontré y como nosotros trabajamos en aquella época para prestar servicios en nuestras comunidades, me ha vuelto un poco a mis inicios. O sea, mi ilusión más grande en política siempre fue, de muy joven, ser intendente de Tres Isletas. Tuve muchos más premios que ese. Para algunos dirán, bueno, ser gobernador es mucho más, quizás como cargo, pero como sentimiento sigue siendo haber sido intendente. Yo soy municipalista a ultranza, o sea que este desafío es más que interesante y se puede llevar a la práctica una mejora sustantiva de cómo está hoy Resistencia y cómo la podemos cambiar. Bueno, ¿qué paralelismo hace con aquella Tres Isletas en la que a usted le tocó gobernar y con las necesidades que hoy tiene la ciudad de Resistencia? ¿Cuáles son las propuestas más importantes que tiene para la ciudad? Mirá, lo grave es que a 40 años de la democracia en nuestra ciudad capital tengamos que estar hablando de los servicios básicos que presta la municipalidad. Es decir, esta es una cuestión que en la mayoría de los pueblos y ciudades del interior está totalmente resuelto. Las calles de tierra están arregladas en el interior, los desagües funcionan normalmente, las cunetas se limpian, se abren las alcantarillas, se saquen los obstáculos, se limpian los canales, se riegan las calles de tierra, se recolectan los residuos con total y absoluta normalidad. Es decir, los servicios básicos en los pueblos del interior están resueltos. Esta es una cuestión que antes de la lluvia del 1 de mayo recorríamos Resistencia, y por eso digo, conocer más en profundidad Resistencia es lo que me llevó estos últimos 2 meses. Es decir, es encontrar calles de tierra que hace años no se reparan. Entonces yo decía, si llega a llover y hay una emergencia
médica, en donde si logra entrar una ambulancia, no sé si va a lograr salir, o no estar arregladas las calles de tierra para que los colectivos no cambien su recorrido habitual, o cuando llovió después del 1 de mayo, es decir, no saber por qué quedaba tanto tiempo el agua, es decir, lo que nosotros habíamos visto ameritaba cuál era la respuesta, es decir, había basura en los canales, no se había hecho el desmalezado corriente normal o habitual que se tiene que hacer, y después la pelea, si se quiere llamar, o digamos la falta de sintonía entre la administración provincial de la APA y la municipalidad con respecto a si las bombas funcionan, no, a qué hora, y si los canales a quién le corresponde limpiar. O sea que el paralelismo es que volvemos a tener que decirle a los resistencianos que vamos a cumplir con los servicios básicos que tiene que prestar una municipalidad. Y uno de los reclamos mucho más fuertes es obviamente el de la iluminación, que está muy vinculado con el tema de la seguridad. Es decir, es un reclamo permanente o generalizado, la falta de iluminación. Nosotros lo hemos dicho, digamos, la oscuridad o la semioscuridad es criadero de delincuentes. Entonces, es una cuestión que nosotros vamos con mucha fortaleza. Nosotros decimos que vamos a iluminar Resistencia, y con esto decirle al gobierno de la provincia del Chaco, a partir del 10 de diciembre, que el gobernador no se puede hacer el desentendido de la seguridad. ¿De qué manera la municipalidad va a colaborar arreglando las calles para que se pueda transitar normalmente un patrullero o, como decía recién, una ambulancia? Pero sí iluminando Resistencia y exigiendo, si la palabra quizás no sea la adecuada, que el gobierno de la provincia del Chaco garantice la seguridad de Resistencia, o la mejora de la seguridad en Resistencia en el marco del área metropolitana, porque en esto hay que tener en claro que no se va a resolver el tema de la seguridad de Resistencia sin Barranquera, sin Fontana y sin Vilelas. Roy, en lo que tiene que ver con Resistencia, usted no está proponiendo grandes obras para la ciudad, sino arrancar desde arreglar lo que ya está. Así es. A ver, vamos a lo básico. Por eso hablo de lo básico. Es increíble que después de 40 años tengamos que estar hablando de lo básico, arreglar una calle de tierra. No estamos hablando de grandes inversiones económicas o de equipamientos que salgan fortuna. Estamos hablando de arreglar una calle de tierra. No estamos hablando de otra cuestión. Lo que sí, y lo ponemos como punto número 1, es transparencia. Es decir, nosotros vamos a hacer una auditoría integral de la gestión actual a los efectos de deslindar cualquier tipo, inclusive para, es decir, cualquier malentendido que pueda haber con la actual gestión, si es que las cosas se hicieron bien, quede claro eso para la ciudadanía. Pero fundamentalmente es para que los ciudadanos de Resistencia sepan cuánto dinero entró y en qué se gastó. Obviamente, si hay alguna cuestión que amerite ir al Tribunal de Cuentas o a la justicia, se hará. Pero eso es con respecto a lo que pase hasta el 10 de diciembre. Nosotros nos vamos a poner de espalda al 2023, vamos a mirar hacia adelante. Y el compromiso con los ciudadanos de Resistencia es transparentar la caja de la municipalidad, de la municipalidad capital. Es decir, que hoy la tecnología nos permite que desde la administración municipal, a través de las páginas web, se pueda saber a las 24 o 48 horas, una vez que termina el circuito administrativo de ingresos y de registros, se sepa cuánto dinero entra en la municipalidad todos los días. Esto, si entra de coparticipación, si entra de impuesto inmobiliario, de tasa y servicio o de un derecho, lo que sea, y en qué se gasta. Esto va a ser sumamente importante. Y vamos no solamente a hacer esto, sino que también vamos a hacer que las contrataciones, los llamados a licitación, los concursos de precio estén en las páginas web. Es decir, que cualquier vecino va a poder saber si está interesado en qué rubro ingresa o cuánto y en qué se gasta. Esto va a permitir, porque esto también tiene una trampa. La trampa es que esto nos va a permitir a nosotros estar al tanto de qué opina la gente. Y el vecino va a opinar, va a criticar, va a cuestionar
o va a sugerir, o va a proponer. Es decir, es un feedback, un ida y vuelta, en donde nos va a permitir, o me va a permitir en caso de que sea intendente por el voto popular de los resistencianos, tener idea de que la administración está funcionando correctamente o cuáles son los temas que a la ciudadanía le pueden o no agradar. Y vos me preguntaste el tema de las obras. Lo primero que tenemos que hacer es blanquear, transparentar, pero 100% los recursos. No hay otra alternativa que resolver los problemas de los servicios. Es básico, es decir, hay que comprar luminarias, hay que, si no hay equipamiento suficiente, hay que contratar hasta que se puedan comprar las motoniveladoras o niveladoras de arrastre, lo que sea, para arreglar las calles de tierra, limpiar los canales. Es decir, los recursos tienen que ir a los servicios básicos, recolectar los residuos correctamente y empezar a trabajar en la disposición final. Hoy María Sara, que es el lugar donde van los residuos, es decir, está totalmente colapsado, y entonces hay que pensar a corto, mediano y largo plazo qué se va a hacer con eso y de qué manera se va a hacer. Una vez que tengamos todo eso, obviamente que vamos a hablar con los recursos excedentes de qué manera o en qué se puede invertir en obra pública. Pero previamente tiene que haber una claridad de los números y la prestación de los servicios básicos. Y después discutimos con los vecinos si vamos a hacer pavimento o cordón cuneta con ripio. Es decir, a ver, hubo quejas, por ejemplo, en algunos vecindarios en donde hemos recorrido, es decir, que contenta la gente porque se le hizo el pavimento, pero no se hizo la cloaca. O en el barrio Don Santiago, donde se pusieron los caños de cloaca, dejaron las calles de tierra un desastre, pero las cloacas no las conectaron. Entonces, la cuestión que sigue es la relación de la municipalidad con el gobierno de la provincia del Chaco. Y en esto tiene que ser una relación de permanente diálogo y trabajo. Entonces, si nosotros tenemos SAMEP, tendremos que trabajar con SAMEP para preguntarle, a ver, ¿cuáles son los sectores que todavía no tienen el agua potable? ¿Y cuáles son los que no tienen cloaca? ¿Cuáles son las planificaciones que ustedes tienen de acá en adelante o las inversiones que van a hacer para ir logrando expandir? Y trabajar en forma conjunta. Lo mismo con SECHEP, por el tema del alumbrado. Nosotros compramos la lámpara LED y no tenemos el cable que pueda permitirnos instalarla y tener la conexión. O el tema de la Administración Provincial del Agua. ¿Cómo no vamos a tener un trabajo conjunto con la Administración Provincial del Agua para ver la limpieza de los canales, el funcionamiento de las bombas y tener un protocolo de emergencia, que lo hay, pero que no se lo respeta? Y en eso, entre estas organismos de la provincia, es la relación directa con el gobernador, a los efectos de plantearle cuáles son los problemas y que el gobernador tenga la responsabilidad de hablar con los diferentes funcionarios a los efectos de hacer un trabajo conjunto. No estamos hablando de grandes cuestiones, esto es decir, acá, sin los trabajadores municipales, sin la participación ciudadana y la decisión política de quien conduce, esto no se resuelve. Ahora, si vos me preguntás, ¿es factible o no? Totalmente factible, porque no estamos hablando de grandes recursos, estamos hablando de sentido común. Roy, en Resistencia va a haber una puja electoral bastante grande en estas elecciones primarias. Va a haber 18 candidatos a intendente de Resistencia, entre ellos usted. Cuénteme cómo analiza el panorama electoral para estas elecciones. Mirá, yo te digo, como, no sé si todos los jóvenes seguramente, no, yo tengo tapacara como los caballos, digamos, yo voy para adelante, no me fijo a los costados, es decir, yo me fijé un objetivo, tenemos equipo de gente que está trabajando muy motivada, realmente me ha sorprendido el equipo de gente que tiene Leandro acá en Resistencia. Es decir, uno nota que no están obligados, sino que al contrario le ponen mucha ficha. Así que estamos muy concentrados en la tarea, es decir, en las tareas administrativas que se están haciendo para presentar las boletas, todo. Eso, hay un equipo, otro equipo está en el armado de las reuniones, en el reparto de las boletas y toda esa cuestión. Así que somos varios los precandidatos, como vos decís, pero trato de no... A ver, no es una cuestión nueva, esto lo he hecho toda mi vida. Es decir, yo me fijo los objetivos
y trabajo, digamos, muy enfocado en eso. Obviamente que por ahí uno se entera qué trabajo hace uno, hace otro, pero en el caso nuestro, más allá que seamos 14, creo que dijiste vos, 18 precandidatos, acá la cuestión dentro de nuestro sector somos 2, digamos, acá en Resistencia, así que la cuestión es mucho más simple, mucho más práctica, y bueno, en caso de, como yo hasta puse fecha, el 20 de junio, Día de la Bandera, 3 días después de las elecciones del 18, ¿sí? O sea, 18, o sea, el 20 son 2 días después. Entonces, yo me había dado dos días para que el que le toque perder, a nosotros, a los otros, lamernos las heridas, y el 20 de junio, como homenaje al Día de la Bandera, juntarnos para arrancar la tarea para el 17 de septiembre. Así que ahí me entero algunas cuestiones, digamos, pero, digamos, tanto del oficialismo como nuestra, pero, digamos, yo creo que es mucho mejor enfocarse en lo que uno tiene que hacer y tratar de hacerlo lo mejor posible, tratar de limitar lo máximo posible los errores y aprovechar al máximo los tiempos, digamos, ¿viste? O sea que inclusive me vino bien hoy a la tarde, digamos, que vos me puedes hacer este 25 de mayo el reportaje a los efectos de cubrir los horarios. Roy, es posible pasando un poco a la cuestión provincial, Sí. ¿cree usted que el frente por el que usted está impulsando su candidatura, que lleva Leandro Esdero, así como el frente la lista que lleva Polini, sea posible restarle los puntos al oficialismo? Mira, yo creo que por la experiencia que uno tiene, es decir, yo soy partidario de las primarias, bueno, soy partidario de las internas, vamos a aclarar, cuando las teníamos en nuestro partido, soy muy partidario de las primarias porque es una manera eficaz para poder seleccionar candidatos, y en este caso lo más importante es que nadie puede quejarse de que se hayan elegido candidatos entre 4 paredes o el dedo de fulano. El que quiere correr puede correr. La experiencia del 2021 nos muestra que el partido estuvo, o la alianza en ese momento y la alianza actual, Juntos por el Cambio, estuvo 100% motorizada, lo cual es sumamente importante para obtener un resultado interesante en las primarias, lo cual te deja ya con un halo más cercano al 17 positivo en caso de tener un buen resultado, cosa que nosotros vamos a tener. Obviamente después esto hay que sostenerlo e incrementarlo, porque en la general vota más gente, lamentablemente no todos van a votar, y lamento el hecho de que el gobernador haya puesto el Día del Padre para los que lo tienen, y para los que no tenemos es un día muy, muy especial, digamos, el Día del Padre, y bueno, que tengamos elecciones, digamos, no es digamos, la mejor decisión. Pero yo estoy convencido que el resultado nuestro de Juntos por el Cambio en Chaco nos va a dejar digamos, muy cerca de la puerta de la gobernación. O sea que después queda el detalle de no equivocarnos hasta el 17 de septiembre y que la propuesta tanto de Juan Carlos o de Leandro, el que resulte ganador, sea la que el pueblo chaqueño está esperando. Y si a usted le toca no ser luego el candidato a intendente del frente, ¿cómo va a trabajar en conjunto con la alianza? Yo soy soldado, punto. Desde ser precandidato, pasar a ser soldado y a disposición de quien gana. En este caso, si Aida gana las elecciones el 18 de junio, yo soy soldado y seré alguien que se va a colocar en el lugar donde ella crea conveniente, digamos. Y en el caso, si es Juan Carlos o si es Leandro el que gane la provincia, en lo que nosotros podamos ser útil también por el conocimiento que se tiene de la gestión nuestra, obviamente que eso también se va a aportar. Es mi forma de ser, mi forma de ver y mi forma de actuar. Roy, como para ir cerrando este encuentro, mucha gente está ofuscada, enojada con la dirigencia política. En los comentarios de las distintas redes sociales, cuando se sube una noticia sobre política, comentan que están decepcionados, frustrados.
Dicen que todos los políticos son iguales. ¿Cómo le responde a esta gente a usted? La gente tiene mucha razón de tenernos bronca a los políticos. Hoy en la charla yo le decía, la política no es mala, porque alguien lo dijo así, y la política es la herramienta que tenemos, o es el ordenador cívico, digo yo, en la política. Digamos, los partidos es el instrumento, son los instrumentos, instituciones que necesita la democracia para poder seleccionar los candidatos de acuerdo a lo que marca la Constitución y la ley. Y nosotros los políticos hemos hecho todo lo posible para que la gente nos tenga bronca. Entonces, ese es el problema, y es esto que vos estás planteando, es decir, que se manifiesta la gente, inclusive malos, y cualquier candidato que aparezca por ahí, es decir, yo lo voy a votar a fulano, ni siquiera analiza, sino por bronca a los políticos. Así que, ¿Cómo se resuelve esto? Y esto se resuelve, digamos, esto lo va a resolver la política siempre y cuando los que lleguen a las intendencias, a las gobernaciones y a la presidencia hagamos lo correcto. No hay otra forma de resolverlo. Hoy es pedirle, digamos, que se razone, se piense de que yo me acuerdo cuando peleaba por el ingreso irrestricto a medicina, allá en la década, principio de la década del 70, mis amigos me decían, ¿para qué peleás si no vas a lograr nada? Que esto, o sea, todo era pálida, qué sé yo, qué sé cuánto. Y la verdad que tenía razón, era como pelear contra, digamos, molinos de viento. Pero yo no lo quería reconocer. Entonces un día, ya, digamos, bastante insistentes los compinches míos, preferían, vamos a jugar fútbol, vamos a hacer otras cuestiones, digamos, y menos, estudiar, por supuesto, no mucho. Entonces le dije, en alguna oportunidad les contesté así, yo no me resigno y doy pelea. Y eso es algo que a mí me motivó y lo tuve toda mi vida. Entonces, ante esta circunstancia adversa en lo personal, digo, yo no me resigno y doy pelea. Aún contra molinos de viento, con la edad que tengo. Es decir, yo creo que tenemos que razonar, vivimos una sociedad en donde está muy convulsionada. En lo económico realmente es una cuestión, los que vivimos el rodillazo o la hiperinflación en el final de la gestión del doctor Raúl Alfonsín. Es decir, sabemos que estamos en una situación crítica en lo económico, muy mala, con esto que vos planteás, mucha bronca de la gente, sin expectativas, sin esperanza, la gente joven no tiene muchas alternativas. Entonces, ante esto, no nos queda otro, la gente de nuestra edad o más jóvenes, no resignarse y dar pelea, no hay otra. Yo sé que es una molestia ir a votar el 18 de junio, sé que es una molestia ir a votar en agosto, en septiembre, en octubre, pero hay que hacerlo, no arrepentirnos de no poner nuestra voluntad popular en la urna y después no tener a quién reclamarle. Así que en ese sentido, yo aprovecho para agradecer, porque yo al pueblo del Chaco estoy muy agradecido, porque en realidad mi familia y yo en estos 15 años, después de haber dejado la gobernación del Chaco, no hemos tenido señalamiento, al contrario, son cosas más bien de afecto y de reconocimiento, lo cual a uno le hace bien, y en política recibir reconocimiento es bastante raro. Y lo otro, con mucha humildad, pedirle a los amigos de Resistencia que nos acompañen, que nos den una oportunidad. Estamos dispuestos a dar pelea, a cambiar las cosas, a hacerlas bien, a hacerlas muy transparentes, a los efectos de cambiar la historia. Volver a ser la Resistencia pujante, emprendedora que era, que nos hemos quedado un poco en el NEA, de capital nacional de la escultura, le agregamos la capital del piquete, la capital de la mugre, es decir, cuestiones que tenemos que limpiar, tenemos que reparar y tenemos que salir adelante. Se puede. Gracias, Roy, por la charla. Gracias.